tratar de ver una horita sobre Internet de las cosas. Ese sí es un tema más de los últimos 4 o 5 años o menos. A mí me pasa que una parte que voy bastante rápido que es Internet de las cosas, porque la intuición es bastante fácil. Pero hay dos temas que voy a tratar de tratar. Uno es algunos temas técnicos. Yo he tratado de sacar todos los temas técnicos, sobre todo, por ejemplo, los web crawlers. Pero eso se entiende en el DAIS, pero aquí hay 2 o 3 temitas técnicos que son interesantes y que cambian mucho la jugada también. Y por otro lado, una cosa que es, digamos, ver cómo cambia esto las decisiones microeconómicas. Que es un tema que a mí siempre me interesa bastante, que pasa con la micro, y creo que acá hay bastante. Bueno, este ya lo vimos varias veces, simplemente para los que empiezan a ver, o sea, recordar una secuencia de Big Data, analítica, Internet de las cosas, simplemente para que tengan la idea. Y en última instancia, una definición correcta de Internet de las cosas es un sistema en el cual hay conexión entre personas y cosas, y también entre cosas que se dan precisamente a través del Internet. Si ustedes quieren una definición más oficial, desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dice una infraestructura global para la sociedad de la información que habilita servicios avanzados mediante, hasta que bla bla bla, interconexión de entes físicos y virtuales. Esto es lo que interesa, con base en tecnologías de la información interoperables existentes y en desarrollo. Entonces, al final, lo que interesa es que hemos llegado a un estadio en el cual podemos pensar como el sistema digital hoy, un sistema de interacción entre personas y máquinas y entre máquinas. Tanto que algunos no hablan tanto de Internet de las cosas, sino que hablan más del Internet de todo. Internet of Everything, esto está en varios, pero la idea importante es darse cuenta que hemos pasado a un nuevo nivel, que es lo que en la parte de, por ejemplo, de manufactura avanzada, se está llamando los sistemas ciberfísicos. O sea, la idea es que en determinado momento el foco del mercado era un producto aislado, después pasó a ser un producto conectado, después pasó a ser un producto que es parte de un sistema de productos, y ahora estamos básicamente en sistemas ciberfísicos, en los cuales hay componentes físicos, hay componentes digitales, y que la frontera entre componentes físicos y digitales es clara pero es móvil. De repente hay actividades que uno consideraba que solo podían ser actividades físicas y que pasan también a ser actividades digitales. Por ejemplo, lo que salió ayer, vieron ese señor de que le hicieron un implante de cerebro, era parapléjico y pudo mover el brazo. Entonces, digamos, ahí ya tenemos una interacción entre lo físico y lo digital, a donde hace 2 o 3 años uno hubiera dicho, acá hay un límite de lo físico, acá empieza lo digital. Bueno, se está moviendo ese límite. Esta división es tan buena como cualquier otra. En ese sentido, en lo que tiene que ver con el desarrollo de Internet, es una nueva ola. Hubo una primera ola ahí por los años 90, en la cual se piensa que por la vía de los PC y por la vía de lo que fue el inicio del Internet, más o menos se pudo conectar a unos 1.000 millones de personas, o sea, digamos, una persona de cada 6 del mundo de la gente que había en aquella época, casi nada. En los años 2000, la telefonía móvil ya andaba ahí a mediados de los 2000 en unos 2.000 millones de personas. Acuérdense los gráficos que hemos visto, estamos arriba de 3, o sea que ya andamos por entre 40 y 50% de la humanidad con la telefonía móvil. Y la idea que hay es que el tipo de conexiones que va a haber en Internet de las cosas, si estamos hablando ya de plazos bastante cortos, plazos a 2020, ya se están hablando de 20, y algunos hablan de 50, miles de millones de cosas. O sea que ya estamos hablando de un nivel de interconectividad que andaría en 5, 6, 7, y estamos hablando a 3 años vista, 5, 6, 7 veces el número de personas en el mundo. Pero más que eso todavía lo que importa son el tipo de cosas que va a haber, varios de los cuales ustedes ya las han oído hablar N veces: los relojes inteligentes, los automóviles que se manejan solos, los equipos para el hogar, todo el aparato de maquinaria industrial, que lo que trabaja la gente de manufactura avanzada. Uso a nivel sectorial, ¿qué es lo que se puede decir? Hay 4 niveles en ese uso. Hay un uso que es bastante elemental, que es usar todo este sistema de sensores y conexión para mejorar la gestión de un activo que yo tengo.
tengo agua para regar, entonces yo puedo, la cosa más fácil es administrar el uso, digamos, cuánta agua se larga, con lo cual estoy gestionando un recurso. Obviamente, quien gestiona un recurso, el paso siguiente que hace es rentabilizar el recurso. O sea, si yo lo puedo gestionar, aunque el recurso sea digital, como vimos ayer con computación en la nube, siempre existe la posibilidad, si yo quiero de rentabilizar ese recurso, me van a pagar plata o me van a pagar información, pero algo me van a pagar. Pero pues hay algunos puntos más interesantes. Un paso siguiente es decir, ese recurso que yo optimicé o ese recurso que yo rentabilicé, lo puedo usar para controlar el ambiente. O sea, ya para operar sobre el ambiente. Piensen en el caso más obvio que existe mucho antes de Internet de las cosas, el termostato, ¿no? O sea, yo ya intervengo sobre el ambiente. Pero lo más interesante es esta etapa, y acá es donde se junta todo con Big Data, que es la idea de que ese recurso me puede proveer información y servicios digitales que pueden tener un contenido totalmente diferente. Por ejemplo, una de las cosas que sucedió, por ejemplo, fue con los aviones de reacción, que creo que era General Electric, que producía turbinas, ¿no? Muy bien, hacía su dinero, producía sus turbinas, y se daba cuenta que había un mercado enorme de empresas que hacían mantenimiento de turbinas. Al hacer mantenimiento de turbinas, ahí había un negocio. Y General Electric se dio cuenta de que había un negocio casi tan grande como producir las turbinas, que era el negocio de usar toda la información que me genera toda y cada una de las turbinas que están trabajando, de tal manera de que yo use esa información, entre otras cosas, para dar el mantenimiento. O sea, y ahí hay una frase famosa que después va a aparecer en los slides del CEO de Electric, que termina diciendo, en última instancia, toda gran corporación manufacturera va a terminar siendo también, no solo, una corporación de software. O sea, en última instancia, cuando yo produzco un bien, ese bien va a tener en su uso un escape digital de tal magnitud que eso a lo mejor me puede ser un negocio igual o superior al negocio digital. ¿Se dan cuenta? Entonces, la sensación es que también, así como en el caso del hombre el límite entre lo físico y lo cibernético o lo digital desaparece, aquí también está eso. O sea, en realidad, fíjense, un auto que tiene GPS o que tiene mucho más que GPS como tienen los autos actuales, es también un servicio de información. El auto es un servicio de información y en tanto servicio de información yo puedo mejorar su gestión y gasto menos gasolina, puedo rentabilizar esto si quiero, puedo manejar su operación y puedo generar otras cosas. Por ejemplo, un mercado que era inconcebible hasta hace tiempo. Uno compraba seguro del carro por el año. Bueno, yo ahora puedo perfectamente comprar un seguro que es por los kilómetros que yo manejo y que eso cruzado con un mashup con mi conducta según lo declara la policía o lo declara lo que lleva el número de partes que he sacado, en última instancia me da una tarifa a mí porque yo en los últimos 5 años tuve un parte y el otro tuvo 8. Entonces yo ya puedo diferenciar el producto, personalizar el producto, que era un producto que era muy difícil. Yo simplemente existía el concepto, yo pago el seguro y en el mejor de los casos me cobran más caro porque el carro es más caro, o no me lo venden porque tengo demasiadas infracciones. Entonces esto es la esencia del modelo de uso, y obviamente eso lo puedo aplicar a diferentes niveles, diferentes entidades, básicamente los bienes de consumo personales, como decía, los autos, los hogares, la salud, las ciudades y el Internet industrial. Estos los ejemplos son bastante abundantes. Quería darle uno o dos, pues los de las casas, por ejemplo, son muy habituales, pero quería darle uno o dos interesantes, que fue una sorpresa que nos encontramos. Hace 5 o 6 años teníamos la idea de que el proceso de digitalización iba a ir más rápido en educación que en salud, ¿no? Y de alguna manera yo estoy haciendo algo que también se hacía en la Edad Media, que es pararse y hablar. O sea, claro, hay mucho menos de lo que pare. En cambio, fíjese, hay un montón de cosas que han hecho en Internet, las cosas en materia de salud, y este fue uno de los que me pareció más interesante. Esto ya tiene un par de años, pero la gente vieja, si no toma remedios, ¿no?
es un problema bastante fuerte, ¿no? Estar cuidando permanentemente si la persona tomó la pastilla en el momento adecuado. Para eso está el relojito, la cajita de píldora, es una cosa mucho más inteligente ahora. ¿Qué es? Le ponen un recubrimiento a la pastilla, que ese recubrimiento, con el jugo gástrico del estómago, se va, da una señal. Cuando ese recubrimiento da la señal, tiene un parche, la persona pegado acá en el abdomen, y entonces se recibe la señal TIC, y eso va al teléfono, el smartphone, y de ahí va a la familia, al médico, a la enfermera o a quien sea, y le avisa, tomó en hora el remedio, no tomó en hora el remedio. Fíjense que es una cosa que a alguien se le... Por eso le decía, acá es un problema de ocurrirse, es una cosa genial. Imagínense una persona de 90 y tantos años que realmente se atrasa el remedio del corazón y puede morirse realmente. ¿Cuál era la solución? Si tenía plata, que le pusieran a alguien todo el día al lado. Y si no tenía plata, bueno, alguien que cuide de la bisabuelita. O sea, no había vuelta. Pero la verdad. Bueno, en cambio ahora simplemente la pastillita viene, eso se traga y contra el ácido del estómago manda una señal, una sola, no necesita más que una, llega al parche, que no molesta mayormente, ni se sabe que existe, el parche lo manda al smartphone y el smartphone lo manda a quien haya necesidad, y entonces se sabe que la abuelita tomó la pastilla o no tomó la pastilla. O sea, entonces lo que se ha descubierto en materia de salud es impresionante. O sea, y esto es Internet de las cosas, no es solo producción y grandes máquinas, sino que son cosas que, bueno, obviamente aquí los que les interesa, bueno, por ejemplo, están los pañales que transmiten si están húmedos o no están húmedos, los monitores. Y sí, era simplemente conseguir un reactivo que transmitiera una señal de muy baja intensidad, dicho sea de paso, que al smartphone le llegara, si no. Y eso van pensando eso, o sea, fíjense, uno siempre piensa, uy, las grandes redes y todo eso, y acá aparece todo otro mundo, que es el mundo que yo necesito una señal tremendamente débil y que es solo una. Después vamos a ver, eso tiene implicaciones económicas bastante fuertes, ¿no? Está claro, ¿no? O sea, podemos entrar con ejemplos de cada una de estas, pero creo que no los podemos saltar, pero porque quería llegar más a algunas cosas nuevas, los temas técnicos. Porque si no se van a cansar mucho, el otro lo pueden revisar, pero son cosas que el que lee el periódico sabe, la ciudad inteligente, la casa el refrigerador que pide la comida, pero ese tipo. Pero vamos a algunos temas técnicos que creo que les van a dar mucho más el feeling de la cosa. Hay 3 o 4 cosas que son importantes, algunas ya hemos hablado, las comunicaciones máquina-máquina, las redes inalámbricas de sensores, por ejemplo, aquí tiene el caso de una red inalámbrica de sensores, del estómago al parche no había alambre de nada, y entre el parche y el smartphone tampoco había alambre de nada. Los sistemas biofísicos, bueno, la identificación por radiofrecuencia, o sea, lo que ha sustituido al código de barra, ¿no? Yo le pongo un tag que en realidad transmite una señal eléctrica, eso va a ser de bastante importancia. Y lo otro que digo cuando hablamos del tercer nivel de la tercera plataforma de Internet, cuando hablamos de la computación ubicua, o sea, el hecho de que la computación está, digamos, piensen de la época que estaba en el departamento de cómputo a cuando está en el estómago del señor que se toma la pastilla. O sea, digamos, claro, uno dice ubicua es porque voy con el celular para todos lados, ubicua es mucho más que eso, o sea. Bueno, pero vamos a ver algunos tecnicismos que creo que son importantes. Mucha gente se preocupó diciendo, bueno, pero si yo meto Internet de las cosas, ¿qué va a pasar con los que no tienen plata para comprar los productos conectados? Porque si esto se generaliza, ¿qué es lo que va a suceder con todos los que no pueden entrar en los sistemas ciberfísicos? Por una razón muy sencilla, no tienen dinero. Entonces, fíjense, una de las cosas que se encontró bien interesantes es lo siguiente. Internet, voy un poco para atrás, pero es útil para este razonamiento. Internet se creó para mantener comunicaciones en caso de un ataque nuclear. Se lo inventó el Departamento de Defensa de Estados Unidos para tener una red que fuera imposible de paralizar con un ataque nuclear, porque uno nunca sabía si el mensaje de aquí a Miguel Ángel de Quevedo no va vía Guadalajara, y lo más probable es que vaya más lejos todavía, ¿no? O sea, entonces la idea central es que había un sistema que tenía 2 características. Uno, dominaba el emisor. El emisor quería que su mensaje llegara sí o sí. Y segundo, era a donde el valor fundamental
es que el mensaje llegara tal cual se emitió. ¿Está claro? O sea, ¿no? O sea, esa era y es la esencia de todo el protocolo IP. La esencia del protocolo IP es que yo, digamos, con controles, con reiteraciones, con fraccionamientos, como sea, yo garantizo que algo salió, algo llegó igual, y si no llegó, les llega el aviso a ustedes, dirección de correo no encontrada, mal digitada, lo que sea. En Internet de las cosas cambia mucho esto, por dos causas. Una, yo para tener los transmisores, los módems necesarios para poder hacer todo este tipo de cosas, yo necesito dos características. Una, tienen que ser muy pequeños, porque si el transmisor es del tamaño de un módem que me transmite en protocolo IP, ¿cómo hago yo para la pastilla? No me funciona, o para el pañal del bebé. Y por lo otro, tiene que ser muy barato, porque si no, se vuelve inviable. Y resulta que una de las cosas que se encontró, que agregarle IPv6, o sea, el protocolo de Internet vigente, a un aparato puede costar unos $50. Pero ya un sensor normal es algo que anda por la vuelta de $1. Entonces, claro, todavía $1 para todo un montón de gente es dinero para un montón de aparatos, pero ya bajé de 50 a 1. Pero el gran cambio es que todo el sistema se empieza a basar no en comunicaciones a donde el emisor es el gran player y a donde la seguridad del mensaje es el crucial, sino en un sistema en el cual el receptor es el player fuerte y el sistema puede aguantar mucho más errores. No es el caso de la pastilla, pero pónganse por ejemplo el caso del pañal, por decirlo así, o el caso de un regadío, que se está tomando muestras de la intensidad del sol, ¿no? Para ver a qué hora hay que regar. Yo tengo que, si tengo una muestra por segundo de intensidad del sol, debe haber mucho más de una muestra por segundo. Si una de cada 10 muestras está mal, no me importa absolutamente nada. Yo para habilitar el riego, yo con que más o menos, o sea, puedo aceptar un margen de error muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque realmente es información que se está reproduciendo permanentemente, repito, no es el caso de la pastilla, pero es el caso, por ejemplo, de todo el sistema automatizado de una casa. Si la luz se apaga 30 segundos después, no es una tragedia, porque se apagó automático, aunque sí es una tragedia para el auto que está manejando automático. Pero, claro, o sea, digamos, entonces hay actividades, y entonces estos toman un ejemplo que es muy bueno, que es el siguiente. Aquellos sistemas a donde toda la inteligencia no está en el emisor de la información, sino que la inteligencia está en el receptor de la información. Y se le ocurrió una de esas imágenes absolutamente poéticas, pero que a veces le sale bien a los de tecnologías digitales, que fue la siguiente. Ustedes saben los procesos de polinización, ¿no? Pasa la abejita, pasa por la flor tanto, pasa por 18 flores, y de repente pasa por otra flor y larga polen. Larga polen de todas las flores que pasó. Sin embargo, a los efectos de la flor que recibe el polen y que va a ser fertilizada, prescinde de todos los demás y recibe solo ese. O sea, esa es una comunicación, digamos, intuitivamente que es controlada por el receptor, no por el emisor. Hubo muchos emisores de polen, que tampoco no tenían ninguna voluntad de emitirlo, pero hubo muchos emisores de polen, que hubo un receptor que tuvo la capacidad de decir, llega todo esto, yo filtro. Entonces, ahí fíjense, cambia la lógica. Se les ocurrieron ejemplos poéticos, no sé de cómo se les dio por este lado. Lo que el otro también es bastante válido. Ustedes están en un bosque, o en el bosque de Chapultepec. Hay 50 especies de pájaros. Todos están cantando los pájaros, ¿no? Bueno, los pájaros se comunican entre su especie. Y el hecho de que estén cantando todos los demás, al receptor no le importa. El receptor discrimina. Entonces empieza a haber una lógica en la cual la recepción pasa a ser el punto dominante de la red, más que el emisor. Y junto con eso, sacando estos casos terribles como lo que sería la pastilla o el auto manejando, lo que sucede es que se mandan señales de muy baja cantidad de bits, con lo cual
yo puedo mandar muchas veces la señal y si me equivoco no pasa nada. Fíjense una cosa. Ustedes dicen, bueno, porque mucha gente piensa, bueno, vamos a poner Internet de las cosas, entonces vamos a poner un terminal como casi el del smartphone en cada uno de los sensores. ¿Para qué quiero yo un terminal con esa potencia? No necesito ni siquiera IPv6, porque ¿qué es lo que me va a mandar ese? Supónganse que me mande sí o no, o me manda un poquito más que sí o no, me manda una temperatura, estoy gastando 8 o 9 bits. Por más que mande mucho, en todo el día no voy a mandar un K. Entonces, necesito conexiones que son mucho menos poderosas y necesito conexiones a donde la inteligencia no está en el sensor que está en el campo, sino que la inteligencia está en el receptor, que ese sí es el que tiene que tener capacidad. Entonces puede darse perfectamente una situación que yo armo una red con sensores que cuestan centavos, porque transmiten muy poco y pueden equivocarse, y entonces la posibilidad de masificar este tipo de cosas es mucho más que la que uno pensaba. ¿Está claro? Fíjense que es otro de los temas que a uno le cambia la jugada. La jugada era, bueno, aquí yo necesito tener poder, y resulta que entonces aparecen tres nódulos bien diferentes. Aparecen los artefactos terminales, que puede ser además un sensor que está puesto en el campo para ver si está seco, el sensor que está en la puerta para ver si está cerrado. Existen nodos de propagación, o sea, todo eso termina en un lugar con una señal muy débil, una señal que puede estar equivocada, y esos nodos de propagación ahí sí mandan por internet tradicional a los centros de procesamiento. Entonces yo necesito conexiones de calidad de protocolo internet solamente entre los nodos de propagación y los integradores. Entre los nodos de propagación y todos los terminales no necesito, porque los protocolos inteligentes están en el nodo central. Fíjense que eso es un cambio bastante grande, porque ahí sí, si yo estoy hablando de centavos, de costo de los sensores, estoy hablando de conexiones que necesitan muy poca información en cada uno de los casos, ya le empiezo a dar un contenido de realidad mucho más grande de eso. Y acá apareció un concepto diferente, yo recién me enteré, era un año y medio, algo así, que son los chirps. Los chirps son lo que hacen los pajaritos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? De ahí que lo tomaron. Son paquetes de datos muy breves que me dicen 30 grados, 31 grados, 32 grados, o me dicen sí, no, llueve, no llueve, humedad de 90%, ¿no? O sea, que transmiten información muy leve. Son los ladrillos básicos de este Internet de las cosas, y primero implican costos ínfimos, porque no tienen procesamiento siquiera. Son individualmente prescindibles, se me queman la mitad de los que hay en el campo y yo no tengo mayor problema. Y por otro lado, no tienen para nada protocolos de retransmisión y protocolos de reconocimiento. Entonces fíjense que empieza a aparecer algo muy parecido al sistema nervioso humano. O sea, si este dedo se equivoca, bueno, es un problema, pero a los efectos míos no pasa demasiado. O sea, piensen exactamente eso, o sea, digamos, funcionando como un sistema en el cual la conexión última, que es la de los 28.000 millones de aparatos o de los 50.000 millones de aparatos, son sensores extremadamente sencillos y sensores sencillos que son prescindibles individualmente, y a donde lo que importa es el poder del receptor y no el poder del emisor. Eso creo que es un cambio, a mí por lo menos me pareció un cambio fuerte en la lógica de razonamiento. O sea, dicho de otra manera, Internet de las cosas o Internet de todo no es poner smartphone en todos lados. Entonces, smartphone, o sea, es otro tipo de estructura. Y quería hablar un poquito de las decisiones micro, porque siempre, digamos, y esto sí empieza a tener también sus impactos micro. Y sorpresivamente el que apareció de vuelta, para los que llevan más tiempo en esto, Michael Porter, que desde el año 90, había estado todos los años 90 con la competitividad de las naciones y todo eso, por lo menos ahí por América del Sur había desaparecido, y se manda un tremendo paper en 2014 que se llama cómo los productos inteligentes, Smart Connected Products, están transformando la competencia.
O sea, me pareció, o sea, era un autor que yo ya lo había dejado de seguir, porque a mí me gustaba mucho las cosas que decía Porter, creo que ayudó mucho en los años 90, pero Porter lo que dice, miren, estamos empezando a vivir en un mundo a donde lo que empieza a caracterizar es la existencia de productos conectados e inteligentes. Inteligentes ya hacía rato que teníamos productos inteligentes, pero el punto es que ahora además están conectados. Y dice, todo producto empieza a tener 3 niveles. Y piensen que hacen mucho de los productos que tienen ustedes. Uno, una base física. La libreta sigue siendo libreta, la pantalla del smartphone continúa siendo pantalla, el carro continúa siendo carro. Tiene una inteligencia en el producto, que es lo que le da los smartphones. Tiene sensores generalmente, tiene algún tipo de microprocesador, inclusive algunos almacenan algunos datos, los productos. Pero lo importante o lo adicional es que están conectados. Al estar conectados, dice, no es que sean diferentes solo por estar conectados, pero la mezcla de esto, según Porter, me está dando lugar a una nueva forma de concebir la competencia. Fíjense que era lo que yo le decía de los motores. El producto motor era un producto que al principio era un producto aislado. Yo después le empecé a meter al motor algunos chips y todo eso para mejorar la gestión del motor. Pero cuando yo junto el motor inteligente, que ya tiene esos elementos, con la conectividad del motor, me cambia el modelo porque inmediatamente ya me aparece todo un modelo basado en la información generada por el motor. Y en ese sentido, Porter siempre era bueno en eso, en clasificar cómo había avanzado la competitividad, la competencia empresarial y todo esto. Y ahí dice una cosa que a mí por lo menos me aclaró bastante algunos puntos. Dice, bueno, en un primer momento, los años 60 y 70, lo que hizo el cómputo fue uniformizar las prácticas empresariales. Dicho de otra manera, ustedes están en el año 50, hay un gerente de la Ford en Estados Unidos, tiene una planta en México. ¿Cómo se garantizaba que la Ford de México hiciera lo mismo que la Ford de Estados Unidos en lo que le decía? Bueno, no había mucho mecanismo, tenían que nombrar un gerente que venía acá de afuera para mirar que se hiciera más o menos lo mismo, ese gerente tenía su grado de libertad, entonces seguramente no iba a ser idéntico. Lo que consigue el cómputo pesado de los años 60 y 70, o sea, el cómputo de mainframe terminales, fue de que de repente IBM era IBM igual en todo el mundo, o que lo que se Pan American era Pan American en todo el mundo. O sea, la primera etapa lo que consiguió fue hacer de que una empresa pudiera tener procedimientos de gestión no solo iguales en el papel, sino iguales en la operación. En los 80s y 90s, sobre todo en los 90, Internet consigue algo que antes era casi imposible, o que siempre hubo, que era organizar una cadena de valor a lo largo de varias geografías. Porque una cosa es decir, bueno, yo tenía una cadena en el año 40, pero una cadena que funcionaba con el telégrafo, con cartas, o sea, había una integración en la cual podía decir, bueno, denme tal calidad de producto. Pero otra cosa es hacer, por ejemplo, manejo de inventario en tiempo real y de producción en tiempo real. Eso recién se consigue con las cadenas globales de suministro, sobre todo en los años 90. Y ahora, lo que está diciendo Porter, es decir, ya estamos superando ese nivel, en la cual las TIC ya son parte integral del producto. O sea, ya no es que haya un auto conectado. Lo que hoy se llama auto es algo que tiene procesadores y es conectado. No es, o sea, claro, todavía no todos los modelos, pero digamos al ritmo que va eso va a ser. Y entonces existe también la nube de los Audis, como de aquí a unos años va a haber la nube de los Fiat o la nube de los que sea. Y entonces lo que dice Porter, esto me abre todo el universo de nube y afines para la cadena de valor. O sea, la nube del producto es parte de la cadena de valor. Entonces juntamos lo de ayer, agregamos lo de hoy, y entonces resulta que la nube de Audi es más que Audi. Y vaya a saber si no hay un día que valga más la nube de Audi que Audi. Entonces, como les decía, como les decía, están esas 3 capas en el stack tecnológico: producto, conectividad y la nube del producto.
Y entonces aparecen toda una cantidad de funciones nuevas que ya las hemos visto. Y entonces, sin embargo, Porter dice, esto es nuevo, pero lo que yo dije en el año 90 sigue siendo válido todavía. O sea, las fuerzas que me determinan la competencia, o sea, tener productos sustitutos, la estructura de mercado, la cadena de proveedores, el clúster local, siguen siendo importantes. Lo único que le tengo que introducir todas estas modificaciones, que es que lo local ya es otra cosa, la nube del producto ni se le había ocurrido. Y entonces, lo que empieza a suceder es algo que ya habíamos adelantado en las otras secciones, que se expande la definición de los sectores. Bueno, todavía el sector automotriz lo consideramos un sector separado del sector de cómputo. O sea, es bastante difícil en el sector de música decir a dónde termina el sector música y a dónde empieza el sector digital. O sea, claro, la música personal que alguien hace en su casa, pero mucho más que eso no, y esa misma la sube en Facebook, o sea que tampoco va por ahí, ¿no? Y entonces empieza a suceder que las empresas empiezan a pensar mucho más en sistemas de productos e inclusive lo que ellos llaman sistemas de sistemas. ¿Qué sería un sistema de sistemas? Piensen que en un lugar donde ha avanzado mucho esto, por ejemplo, en el campo más modernizado. Yo tenía el tractor, después ese tractor lo integré en el sistema de maquinaria agrícola. O sea, ya había un sistema, entonces ya no tengo solo el tractor, sino que tengo todo el sistema, todo conectado, digamos, digitalizado. Y después puedo conectar todo el sistema de producción agrícola, lo puedo conectar con lo que antes era su sistema de comercialización, su sistema de distribución, y al final yo voy teniendo escalones del sistema que el que se fija solo en el producto básico, en el producto individual, encuentra sus límites. Y entonces las estructuras de mercado empiezan a complicarse. Por un lado, el primer entrante de vuelta tiene una ventaja enorme. Porque el primer entrante el que desarrolla la nube, por ejemplo, de maquinaria agrícola, va a tener bastante ventaja sobre el que quiera producir tractores y ya no tenga todo el Big Data de la nube de maquinaria agrícola. Al mismo tiempo, acuérdense que siempre había economía de escala, economías de plantas de un producto y había plantas multiproductos. En este caso acá avanzo claramente hacia el multiproducto. Sin embargo, Porter dice, si bien hay fuerzas muy grandes hacia la concentración, van a empezar a haber fuerzas también que pueden frenar esa concentración. En el sentido siguiente, como mucho de esto digital, lo que veíamos ayer, no tiene costos en materia de gastos de entrada, en aquellos sectores a donde no hay gastos de entrada, yo puedo entrar rápidamente, hacer un beneficio y salir. Y esa es una gran ventaja, dice él, para el que no tiene que defender un producto que ya está instalado en el mercado. O sea, el que no tiene que defender ningún producto, entra, saca todos los beneficios que puede, se retira y no tuvo costos de entrada y salida. El que tiene que defender un producto que ya tiene una imagen en el mercado, puede muchas veces rezagarse en la parte tecnológica, porque realmente si pone progreso técnico muy rápido, va a matar a su propio producto. Entonces, son cosas normales de estrategia empresarial y bueno, y aquí está un poco a dónde se espera que va a haber grandes inversiones en Internet de las cosas. Eso tiene mucho que ver con las relaciones capital-producto, bueno, y la idea que va a andar mucho por acá. Y fíjense lo interesante, otra vez, aparece muy fuerte salud. O sea, una de las sorpresas grandes que nos hemos llevado en la década fue el gran avance del tema en salud, inclusive, como les decía hace un ratito, bastante desproporcionado a lo que uno esperaba respecto a educación. Hay una nueva brecha digital, bueno, ahí sí que parece que de vuelta estamos siempre con lo del blanco móvil. Fíjense, aquí lo que se está midiendo son sensores por habitantes, ¿no? Bueno, y fíjense que de vuelta América del Norte ya anda con 6 sensores por habitantes, camino a 12, Europa anda en 4, camino a 8, 4,5, camino a 8, y nosotros andamos en 2, camino a 3. O sea, por supuesto, como siempre, estamos mejor que África, el Medio Oriente, y andamos ahí con Europa Oriental. Asia-Pacífico engaña un poco por la gran población que tiene. Y esos ya son 2 o 3 cuadritos
que quería mostrarles. Fíjense, aquí tenemos la evolución de los precios de los sensores y lo que se está esperando que valgan para 2020. De vuelta, otro sector a donde funciona la ley de Moore. O sea, no se ve, digamos que siempre es el gran motor de esto, porque si yo me equivoco y ahí vale $1000 es una cosa, me equivoco y vale 38 centavos, es bastante diferente. O sea, simplemente es un universo a donde se cumple todo esto. Me fallaron todos los azules, pero bueno, aquí lo que está mostrando son las instalaciones en miles de robots, ¿no? Y uno ve también que, digamos, porque mucho de la concreción de esto, como vamos a ver mañana, en materia manufacturera, son precisamente los robots. Y lo último que quería plantear es que a dónde está la discusión fuerte, ya no analítica, sino de política en esto. La discusión fuerte de política en esto está en los estándares. O sea, este tipo de actividades no sobrevive con muchos estándares. Nadie va a aguantar tener 25 interruptores en su casa, uno para el televisor, otro para la heladera que habla, otro para... O sea, no da. O sea, uno ya a duras penas aguanta con los 2 o 3 interruptores que tiene. Entonces, la estandarización es crucial. Y lo que uno ve en el mundo es que hoy en día hay 3 jugadores en materia de la lucha por estándares, que son Estados Unidos, Alemania y el mundo. Cada uno con sus ventajas diferentes. Estados Unidos con sus ventajas en software, hardware y su nivel tecnológico. Alemania con su ventaja enorme en industria manufacturera y en software empresarial, el caso de SAP. Y los chinos, que son los, aunque se ve menos, son los grandes del hardware en Internet, y por otro lado el peso del mercado, que siempre ayuda mucho. Aquí sí hay un tema preocupante para América Latina, es que en la medida en que América Latina no participa, porque no tiene empresas para participar en la decisión de estos estándares, lo más probable que vaya a suceder como sucedió con la televisión digital, que al final la gran discusión era: tomamos el estándar europeo, el estándar japonés, el estándar norteamericano. O sea, quedarse fuera de esto puede ser que eso nos facilite ser buenos usuarios, pero ya las experiencias de todas las otras grandes cambios tecnológicos e industriales, los que no fijan los estándares, terminan siempre maquilando para otros, con más o menos sofisticación. Entonces, acá hay todo un tema fuerte que conviene, y sobre todo para las áreas de las ingeniería. Y yo diría, para recordar simplemente, para los que quieran profundizar más que eso, primero, aquí sí que no hay que olvidarse de China. O sea, cuando hablábamos ya de que los que habían podido tener su Google eran los de China, es verdad, pero acá China es el país que tiene más patentes en Internet y las cosas. Y lo otro que me impresionó mucho más todavía, casi 40% de todas las conexiones máquina-máquina del mundo las tienen los chinos. Por eso cuando uno dice, uy, China, la mano de obra barata, el otro día salió el anuncio que Foxconn iba a meter 1 millón de robots para sustituir armado de iPads y iPhones, y China dijo que iban camino a los 3,5 millones de robots, lo cual quiere decir que el hecho de tener mano de obra ya no tan barata, pero todavía relativamente barata, no es lo que puede frenar este tipo de desarrollo. O sea que, fíjense que 40%, con el dato que tenía, es más que Estados Unidos y Japón juntos. Entonces, aquí, al igual que en comercio, igual que otros varios casos, si quiero pensar en Chile. Y otra cosa que les quería recomendar, que en México hay 2 muy buenos trabajos hechos por la Secretaría de Economía, el INCO, que fueron hechos en diciembre del 14, y los que les interesa avanzar aún más en el caso del país, fíjense, es uno que se llama el mapa de ruta para la Internet de las cosas, ¿no? Que es sobre todo los puntos 2.1 y 3.1 del trabajo. Realmente vale la pena. Y tienen otro muy interesante, que es el mapa de ruta tecnológico para manufactura avanzada. Tema que vamos a tratar muchísimo menos, pero si quieren, es un buen trabajo. Y lo que me parece más interesante es que ya es un trabajo que tiene como 1 año y fracción. Es decir, que hubo grupos que estuvieron reflexionando y escribiendo serio de esto, que son buenos trabajos, hace por lo menos un par de años. Entonces, para los que quieran entrar por ahí, que no conocieran estos trabajos, están online, entran Secretaría de Economía, buscan ahí adentro y salen solo, ¿no? Entonces, bueno, hoy ¿qué vimos? Vimos un montón de cosas, pero en esencia vimos el tema de Big Data y cómo está cambiando a una metodología de investigación.
vimos un poco la importancia de los datos abiertos y cómo eso está generando un problema de asimetría, pero también está generando oportunidades enormes. Y creo que en materia de Internet de las Cosas tenemos todo lo que está en los ejemplos por todos lados, las cosas de hogares, las cosas de ciudades inteligentes, de redes inteligentes, pero al final la idea de que aquí posiblemente nos estamos enfrentando a un nuevo modelo tecnológico, en el sentido de que empieza a haber una lógica centrada en el receptor más que en la lógica del emisor, y por otro, estamos entrando en una nueva forma de organización industrial en la cual en el mercado de bienes empieza a ser un componente crucial lo que tiene que ver con la nube del producto. No es la página web a donde yo entro para ver cómo se soluciona el producto, sino que es la nube del producto que genera insumo para la analítica de grandes datos de las empresas que tienen la nube de producto. Muchas de estas cosas creo que ya las manejaban, pero bueno, era útil tener junto. Entonces, ¿qué nos queda para mañana? Mañana vamos a ver dos cosas. Un poco vamos a ver un par de temas que uno podría vincular con el universo de la regulación, que es lo que tiene que ver, uno, con el gobierno de Internet. O sea, digamos, cómo se está gobernando Internet, y después vamos a ver también ahí cosas que tienen que ver con neutralidad de red, que es un tema muy importante. Y después en la segunda mitad vamos a ver un poco qué se está diciendo sobre para dónde va el futuro de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, por hoy terminamos esto está todo en los PowerPoint que tiene Verónica. Los slides que me pasé rápido son los que tenían menos dificultad, son, bueno, los ejemplos de lo que puede haber en una casa conectada, los ejemplos de lo que puede haber en una ciudad conectada, que son de lectura inmediata, ¿no? Sí, antier en San Francisco, California, ¿sí?, en la conferencia anual F8 Meetup, ¿sí?, donde participó el fundador y director de Facebook. Ah, sí, sí, que planteó que van a sacar el Facebook amarillo, ¿no? Así es, que va, digamos, a sacar el satélite, ¿no? Facebook. ¿De qué manera, digamos, da una dinámica hacia una forma más corporativa a este proceso que eso vamos a ver mañana, pues justamente un paper fundamental, que eso lo vamos a ver en 2 o 3 slides, es un paper de Zuckerberg haciendo las propuestas de cómo llegar a la masificación en serio. Eso lo veo mañana, ¿no? Lo importante es también que hubo en esa reunión, se anunció lo que ellos llaman el Yellow Facebook, o sea, el Facebook amarillo, que va a ser en última instancia una modernización del sistema de teléfono móvil. Entonces, fíjense cómo va todo confluyendo. O sea, lo que hay es una tremenda convergencia que empezó hace mucho tiempo. O sea, había una cosa que era el laptop, había otra cosa que era el teléfono de Nokia que ustedes usaban. Un buen día llegó Steve Jobs y se le juntó las dos cosas y perdió, bueno, Nokia desapareció, perdió nadie tiene ya más un teléfono que solo hable por teléfono, y el laptop cayó mucho. Entonces se van dando convergencias, y ustedes ven eso también en las aplicaciones, ¿no? O sea, de repente teníamos Messenger como una gran cosa, pero ya después el que no tenía fotos no significaba nada, y el que no podía poner sonido ya y después el que no podía poner llamada telefónica online perdía, y al final uno lo que encuentra es una gran convergencia en la cual todos tienen que jugar lo mismo, porque el que no juegue, y también que eso va a cambiar alguna de las cadenas que vimos ayer, como varios de estos poderosos de las plataformas se están yendo hacia las redes físicas. O sea, porque tanto Google con su aparato de tener una especie de drones para internet, o los dirigibles, o como la propuesta de Facebook, o todo lo de Google Fiber, uno lo que nota es que al final difícilmente vayamos a tener cosas demasiado separadas entre contenido, aplicaciones, plataforma y el transporte. Aunque por ahora sigue habiendo empresas grandes en cada uno de ellos, pero uno tiene la sensación de que al final hay una tecnología única, que es la tecnología de dígito. Okay, entonces seguimos mañana y